El tema del día de hoy, que corresponde al tema número 4 de nuestra materia, se refiere justamente a los conflictos, derechos civiles e integración. Conflictos que a veces no faltan en el mundo, pero que a veces también resulta ser la única vía que le quedó al pueblo después de haber agotado el diálogo, las peticiones, la votación popular, el hacer oficios, después de haber agotado todas esas instancias, a veces lo único que le queda al pueblo es salir a las calles. Y eso es lo triste, porque en las calles muchas veces hay violencia, hay heridos y en el peor de los casos hay muertos. Es muy triste, pero la historia está llena de estos acontecimientos, donde la gente que tiene el poder no hace caso a las necesidades del pueblo si es que el pueblo no se levanta. Solo cuando el pueblo se levanta, ahí recién comienzan a escuchar cuáles son las necesidades del pueblo. Triste, pero es cierto. Muy bien, entonces el tema es conflictos, derechos civiles e integración. La destreza es reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación internacional. Muy bien, entonces, como para recordar, pues estamos en los últimos días prácticamente de las fiestas julianas. Esta semana cerramos el mes. Y bueno, aquí tenemos otro monumento muy importante de acá de la ciudad, que es el monumento a Guayas y Quil, que según pues se conoce, fueron indígenas que llevaban estos nombres y que prácticamente a ellos o a estos nombres, la ciudad de Guayaquil lleva precisamente este nombre precisamente por dos indígenas llamados Guayas y Quil. Bueno, pues estamos cerrando ya las fiestas julianas con esta última semana. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a partir de la experiencia y voy a pedir la interpretación de las imágenes que ustedes van a ver en la pantalla. Muy bien, vamos a pedir que participe. A ver, alguien que todavía no ha participado. Vamos a ver. Vamos a pedir que participe. A ver, atentos, atentos, atentos. A ver, vamos a pedirle a Valentina Sánchez. A ver, Valentina, ¿qué es lo que usted observa en las imágenes? ¿Y a qué cree que se trata esto que usted ve en las imágenes? Se puede ver que hay mucho caos de personas y que están en guerra, o sea, no guerra literalmente, sino guerra entre los derechos de las personas. Ajá. Muy bien. Usted tal vez vio lo que sucedió en Chile desde el año pasado, porque hasta hoy día no para. Sigue en Chile esta situación. ¿Usted se enteró en las noticias? No, no mucho. Bien, no hay problema. Ok, muy bien, Valentina. Efectivamente, lo que se ve en la pantalla es como miles, o quizá podemos decir millones de personas se reunieron en Chile. Este fue el acontecimiento más grande en realidad, y le llamaron la mayor marcha de Chile o la marcha más grande de Chile. Entonces, donde se reunieron en Santiago, la capital de este país, se reunieron cientos y cientos de miles de personas. Se calcula que llegaron a ser más de 1 millón de personas, imagínense, más de 1 millón de personas las que se congregaron aquí para protestar contra el gobierno, sobre todo en la famosa Plaza Italia, donde está este monumento que ustedes ven en la esquina inferior, este monumento y que es totalmente abordado por los manifestantes y lo que piden pues es simplemente una cosa, piden la atención del gobierno porque el pueblo chileno se siente que el gobierno lo ha dejado a un lado, que el gobierno se ha olvidado de las necesidades que realmente tiene el pueblo chileno y entonces por esa razón es que el pueblo chileno salió a protestar, a manifestarse y obviamente la policía chilena, la policía militar llamada también carabineros, pues lamentablemente en más de una ocasión acometieron con gran violencia en contra del pueblo chileno, lo cual despertó aún más la ira del pueblo y fueron las protestas más violentas todavía. De hecho, hasta el día de hoy son cientos de personas las que han perdido los ojos. Ustedes van a decir, ¿y por qué pierden los ojos en esas manifestaciones? Ah, ahí viene el problema. Lo que pasa es que la fuerza pública a veces no mide de pronto las consecuencias de los disparos que hacen, de las bombas lacrimógenas y otras armas que tienen ellos a disposición
al momento de disparar y a veces disparan directamente a la cara de las personas y ahí es donde muchas veces quedan, las personas les arrancan los ojos literalmente. Es increíble ver todo esto. Muy bien, entonces pues esto sucedió en Chile. Vamos a ver si se acuerdan de esto de acá. A ver, ¿quién se acuerda de qué sucedió en el Ecuador en octubre del año pasado? Paro nacional. El paro nacional. A ver, muy bien, hubo un paro nacional. A ver, ¿quién me respondió primero? Vega. Ah, ya, a ver, Valentina, ¿y qué recuerda usted de ese paro nacional? ¿Cuáles fueron las causas, las consecuencias? ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Qué pasó con el Ecuador entero? Hubo muchos saqueos, delincuencia, robos, todo eso. Ya, pero ¿a causa de qué sucedió todo eso? Fue porque le subieron el precio a los combustibles. Ya, muy bien. Precisamente el presidente estableció un decreto donde eliminaba los subsidios de los combustibles y eso hacía que el precio del combustible automáticamente se eleve. Y ustedes van a decir, profesor, ¿y eso a nosotros qué nos afecta? ¿Qué nos importa si la gasolina sube de precio? A ver, les pregunto, ¿nos importa o no nos importa si la gasolina sube de precio o si el diésel sube de precio? ¿Nos afecta o no nos afecta? Sí Sí nos nos afecta. Y nos afecta. Por supuesto que nos afecta. A ver, ¿quién me puede explicar cómo nos afecta? A ver, Doménica Pacheco, ¿cómo nos afecta si eliminaran los subsidios de los combustibles? ¿Cómo nos afecta a los ecuatorianos? A ver, vamos, participación en clase. Doménica Pacheco, a la 1. Pasaje. Doménica Pacheco, a las 2. Yo, Cuando, profe. A ver, Doménica, digan. así como con en los víveres, así en las cosas, digamos que queremos ir en un autobús, nos suben el precio. Esa es Así. la respuesta. Muy bien, exacto. Me Es decir, presentó. exacto, cuando eliminan el subsidio de los combustibles, suben el precio de los combustibles y automáticamente suben de precio los productos. Suben de precio todos los productos que consumimos, que compramos, que comercializamos. Productos y servicios también. Pero lo que no sube son los sueldos de nuestros padres. No suben esos sueldos. Es decir, que tú con el mismo sueldo tendrás que comprar cosas más caras. Bueno, a la final, pues, después de esta ola de protestas en el Ecuador, si ustedes se dieron cuenta, ¿dónde sucedieron la mayor parte de protestas? ¿En la costa o en la sierra? En la sierra. Sucedieron en la sierra. ¿Y por qué creen que la costa no se unió a las protestas? ¿A los costeños no nos afectaba acá en la costa ese decreto del presidente? ¿O por qué solo la sierra se levantó y la costa no? Porque ellos son los que transportan los víveres. Alimentos. No, porque hubo un corte ¿Por qué? yo Sí, dilo, Santiago, dilo. no me acuerdo la calle, pero había un corte de carretera donde transportaban víveres. Y por eso los de la sierra reclamaban. Por eso. Ah, ya, bueno. Bien, les voy a explicar esta parte. En realidad, fue la sierra, como ustedes sí lo respondieron muy bien, fue la sierra sobre todo la que se levantó, sobre todo la población indígena y la población quiteña. Fueron los dos sectores de la población que más salieron a las calles a protestar en contra de las medidas del gobierno. Y eso lo hicieron, por un lado, claro, porque de la sierra viene la mayor parte de víveres en cuanto a hortalizas, en cuanto a legumbres, vegetales, etcétera, y obviamente les afectaba directamente y con mayor fuerza quizá a ellos. Pero no por eso quiere decir que a la costa no le afectaban esas medidas, sí le afectaban, porque si en un momento subían los precios de los combustibles, el productor, el campesino de la sierra que cultiva sus hortalizas, sus legumbres, obviamente tenía también que subirles el precio. Y a ti y a mí, que vivimos en la región costa, obviamente nos iba a llegar los productos con un precio más elevado. Es decir, igual nos terminaba afectando. Pero la razón, sobre todo, jóvenes, por la cual la costa se quedó pasiva y no salió a protestar en aquella vez el año pasado,
Fue porque en la costa se asienta la oligarquía neoliberal. ¿Qué significa esas palabras rarísimas, profe? Búsquenlas en internet, busquen qué significa oligarquía, busquen qué significa neoliberal. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que son los grupos económicos más poderosos. Es decir, en la costa se asientan estos grupos económicos más fuertes, más poderosos, que más bien resultaban beneficiados de esta y de muchas otras leyes que el gobierno estuvo tomando, está tomando en la actualidad y les aseguro que seguirá tomando hasta que Lenín Moreno siga en el poder, seguirá con la misma tónica de favorecer a los grupos oligárquicos, es decir, favorecer a los que tienen más dinero a costa de perjudicar al pueblo que muchas veces solamente vive de un sueldo mensual. Una prueba de esto, jóvenes, es de que desde el 2019, octubre de 2019, hasta acá, el aumento de despidos en el sector público en todo el país ha sido de cientos de miles. Es decir, cientos de miles de personas han perdido sus empleos, a muchas otras personas les han reducido la jornada laboral, a otras personas les han reducido el sueldo en su trabajo. Y es decir, todas estas medidas a otras personas, incluso si ustedes preguntan a sus familiares, ellos seguramente les darán razón de esto, pues de que en muchos sectores a los empleados públicos incluso no les pagan los sueldos y todas este tipo de atropellos que se dan en contra de los trabajadores, que son realmente injusticias terribles que se dan en contra de los trabajadores, se han venido dando a partir del mes de octubre. Es decir, recuerden que en el mes de octubre se derogó el famoso decreto 883. Sin embargo, no se anuló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que realmente es la raíz de todas estas leyes que van en contra del pueblo. Porque en el momento que el Ecuador firmó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador se vio obligado a imponer al pueblo leyes que le afectan directamente a la clase media y a la clase pobre. Les afecta directamente ese tipo de leyes. Entonces el gobierno, obligado por el FMI, comenzó a imponer ese tipo de leyes en perjuicio de la gente pobre y en beneficio pues solamente de la gente más pudiente, de la gente más rica, más millonaria. Bueno, entonces jóvenes, pues estos dos ejemplos nos van a dar... estos dos ejemplos nos van a servir para comprender por qué se dan los famosos movimientos sociales, por qué se dan los movimientos de protesta en el mundo entero. Y para ello nosotros vamos a hacer hoy día en la clase un trabajito de consulta para poder ir analizando qué son, qué hicieron, cuándo se dieron y por qué sucedieron estos famosos movimientos sociales. Les comento que en la historia del siglo XX no solamente se han movilizado en las protestas los indígenas, por ejemplo, no, sino que también en las protestas han estado muy presentes los jóvenes. Así es, como usted lo acaba de oír, los jóvenes siempre han sido protagonistas a la hora de defender los derechos del pueblo. Siempre han sido protagonistas y está bien, porque la juventud tiene que ser una juventud guerrera, altiva, una juventud que sea capaz de rebelarse en contra de las injusticias y de no dejarse pisotear por malos gobiernos que muchas veces lo que hacen es perjudicar los legítimos intereses del pueblo. Entonces, para eso, a ver, vamos a consultar en este momento los siguientes movimientos juveniles que esto nos va a permitir darnos cuenta de la importancia de los jóvenes en el mundo y en la sociedad. A ver, vamos a buscar, todos van a buscar, o bueno, luego yo determinaré quién en especial nos va a hablar de lo que haya consultado, lo que haya investigado sobre lo siguiente. En primer lugar, va a buscar las protestas juveniles en Francia en 1968, ¿sí? A ver, vamos a buscar de qué se trató este tema, qué pasó, por qué los jóvenes salieron a protestar en Francia en 1968. También van a buscar
algo que pasó aquí en nuestra ciudad. No nos vamos a ir muy lejos. Vamos a buscar algo que sucedió aquí en el Ecuador. Y vamos a buscar el ataque a la casona universitaria en mayo de 1969. De hecho, no sé si ustedes saben que el 29 de mayo es declarado el Día del Estudiante. ¿Y usted sabe por qué se dio esa situación? Pues bueno, porque aquí en el Ecuador, aquí en la ciudad de Guayaquil, el 29 de mayo de 1969, vamos a consultar esta fecha, 29 de mayo de 1969, sucedió un ataque a la casona universitaria, lo que hoy conocemos lo que hoy conocemos como la Ciudadela Universitaria. Fue atacada por policías y por militares que reprimieron a los estudiantes. Bueno, ustedes ya van a investigar ¿por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Se hubieron muertos? ¿Se hubieron heridos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a buscar esto de aquí, el ataque a la casona universitaria. Obviamente esto es en Guayaquil. En Guayaquil. Miren que Guayaquil también ha sido protagonista de estas rebeliones de los jóvenes en contra de los regímenes injustos que muchas veces, en vez de hacer bien, hacen el daño a la gente. Luego vamos a ver el movimiento hippie. ¿Quién ha escuchado de los hippies? Santiago Pérez, ¿usted ha escuchado la palabra hippie? O cuando le dicen esa persona, ese joven parece hippie, ¿ha escuchado? He escuchado hippie, pero no sé muy bien el significado. Ya, muy bien. Entonces, pues es realmente un movimiento, el movimiento de los hippies. Hay personas que dicen, no, los hippies solamente son los que fuman marihuana. No, el movimiento hippie tiene una historia. El movimiento hippie va mucho más allá. No es solamente que fuman o algo así, no. Hay muchas otras cosas. Muy bien, vamos a ver también los movimientos feministas, ¿sí? Vamos a ver los movimientos feministas. Ojo, no es, que no es igual feminista versus lo que se conoce como feminazi, ¿no? Que son grupos ya radicales y grupos extremistas. Y vamos a ver también los movimientos de afrodescendientes en América. Los movimientos de afrodescendientes en América con Martin Luther King. Esto fue en Estados Unidos. Miren, por eso les decía que en Estados Unidos lo que pasó este año con George Floyd no es el primer caso que se da. Lamentablemente la población afroamericana en Estados Unidos siempre ha vivido atropellos, abusos, maltratos, asesinatos en manos de fanáticos de piel blanca que se consideran ellos mismos superiores a quienes son de piel negra, de piel morena. Y esto ha hecho que cometan muchísimos abusos en la historia. Entonces eso les ha pasado una factura muy cara a los Estados Unidos por medio de revueltas, manifestaciones, violencia y un sinfín de cosas que ha generado incluso muertos. Muy bien, ahí tenemos el movimiento de afrodescendencia. Y nos falta un movimiento, el movimiento indígena. El movimiento indígena en América Latina. Imagínense cuántos años les ha tomado a los hermanos indígenas, a los pueblos indígenas, el reivindicar sus derechos, ya que incluso desde la colonia estos movimientos fueron postergados, fueron dejados en un segundo lugar, a pesar de que en América Latina hay millones y millones de indígenas, desde México hasta Chile. Sin embargo, siempre la sociedad es como que los dejó en un segundo lugar, como si fueran personas de segunda importancia, y nunca se les reconoció los derechos que merecían. Hasta que en el siglo pasado surgió el movimiento indígena, a tal punto que hoy en día los indígenas son altamente reconocidos en relación a la antigüedad. Todavía falta mucho, obviamente, para que se dé esa igualdad social, pero sí ha mejorado, eso sí hay que decir, ha mejorado bastante. Muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente.
Todos deben consultar estos temas. Elijan un tema para consultarlo en este momento y después van a compartirlo. Pero a las 5 o 6 estudiantes que yo los delegue van a consultar especialmente el tema que yo les voy a decir. ¿Sí? Y luego lo van a comentar, nos van a narrar qué datos descubrieron de este tema, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, voy a pedirle, las protestas juveniles en Francia de 1968 nos va a consultar Elkin Díaz, ¿sí? El ataque a la casona universitaria en Guayaquil el 29 de mayo de 1969 la va a consultar Carlos Vergara. Carlos Vergara, ¿sí? A consultar rapidito. ¿Qué es el movimiento de los hippies? ¿Cuál es su historia? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Dónde nacieron? Muy brevemente lo va a consultar Talía García. Diga, José Luis, levantó la mano. José Luis, levantó la mano. Ok, creo que no. Voy a decir que ya busqué todos los temas. Ah, ya, perfecto. Ténganos ahí y léanos porque después tenemos que compartir todo lo que hemos descubierto al consultar, ¿sí? Ok, le voy a pedir a ver, vamos a ver quién. Adriana Arellano va a consultar el movimiento feminista. Adriana Arellano, el movimiento feminista. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cuándo nacieron? Datos así muy cortitos, muy breves, ¿sí? Zaida Jaén va a consultar los movimientos de afrodescendientes con Martin Luther King. Con Martin Luther King, ¿sí? Zaida, ¿qué hicieron? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Quién fue el doctor Martin Luther King? ¿Cómo murió incluso de pronto? Es datos así muy puntuales, ¿ya? El movimiento indígena, vamos a pedirle, a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? A ver, le vamos a pedir a Saúl Cárdenas. Saúl, usted consulte el movimiento indígena. ¿Sí? Entonces van a consultar los datos principales y vamos a ir construyendo el conocimiento sobre estos temas aquí junto a usted, ¿sí? Observen, por favor, todos los demás, obviamente, elijan cualquier tema al azar, porque si ustedes escogen el tema, lo consultan, van a poder participar. Entonces, consulten quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias de estos movimientos, qué consiguieron al organizarse estos movimientos, y bueno, ¿sí? Todos a consultar. Y bueno, para ya desarrollar y construir el conocimiento, a la primera de las protestas juveniles. Excelente, José Luis Erazo, muy bien. Entonces, todos vamos a consultar, busquen, eligen el tema que más les guste, o si no, si quieren consultar cosas de los 5 temas, consúltelas y así usted puede participar, ¿sí? Pero para no quedarnos a media explicación, vamos a unirnos inmediatamente con el mismo link y ahí sí nos vamos de largo en la explicación de estos temas, ¿ya? Ok, vamos, nos unimos nuevamente con el mismo link.